Buen día, mi nombre es Azucena Guadalupe Larrañaga Aguiar del Salón 5-9. Esta tarde les voy a hablar acerca de mi protocolo de investigación que lleva por nombre la eutanasia y el impacto que tiene la Iglesia en la no despenalización. Como una pequeña introducción podemos decir que es bien sabido la eutanasia es una gran problemática tanto en México como en el mundo, pero nuestro trabajo se centrará principalmente en por qué aún no en México es legal y qué tanto influye la Iglesia para que como ya lo dije, no es legal. Como primer paso a decir, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Aquí vendrán los antecedentes. Como es muy conocido desde tiempos antiguos, se ha utilizado esta herramienta conocida como eutanasia. Pero principalmente, ¿qué es eutanasia? Desde un punto de vista muy general, se entiende al hecho de provocar directamente la muerte de una persona con la finalidad de terminar una vida de sufrimiento, marcada por el padecimiento de una situación indigna, por una carencia física grave o irreversible. Aquí se puede rescatar que la eutanasia se aplica para enfermos terminales, para que estos puedan acabar con una vida de sufrimiento, ya que no llevan una vida plena. Aquí es donde entra la controversia de que si una persona como tiene derecho a vivir, también tiene derecho a morir, pero con dignidad. Con respecto a la eutanasia, Moreno 2019 dice que se define como el suicidio solicitado por el enfermo terminal por no poder llevarlo a cabo por sí mismo, en tanto que el derecho a la muerte digna se considera una manifestación del libre desarrollo de la personalidad que permite que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, concepto último que contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Esto dice que una persona puede solicitar poder morir pacíficamente, ya que la vida que lleva no es digna. ¿Por qué? Porque lleva una vida con sufrimiento y esta al no poder realizarlo por sí mismo pide la ayuda a otra persona o en este caso al médico para que se le aplique algo para que su muerte sea pronta y sin dolor. Como ya dijimos, hay muchos autores que hablan sobre la eutanasia, pero otro autor más que yo incluí en mi protocolo es Hans 2016, que afirma que será ya el cristianismo al declarar a toda la humanidad hermanada en Jesús y por él, hijos del mismo Dios, quien extenderá la prohibición de matar a cualquier ser humano. Aquí entra ya la Iglesia y el por qué aún no es legal o no es conocido como un derecho fundamental el que esta herramienta sea utilizada aquí en México o en el mundo, porque realmente la Iglesia se opone, ya que dice que el matar a otra persona es pecado y muchas personas que están en la Iglesia consideran que si tú tienes pecados no entras al reino de Dios. En otras palabras, se puede rescatar que el cristianismo desde que llegó a nuestra era ha sido una parte muy fundamental en la toma de decisiones, porque a pesar de que ya ha perdido valor, ha estado muy presente en todas las tomas de decisiones referente a la población. De igual manera, tenemos al autor Espinosa 2014, que dice que en Grecia defendía la eutanasia al considerar que una vida repleta de enfermedades y agonía no era merecedora de ser vivido y por lo tanto debía de ayudar a terminar con el sufrimiento. Es conocido que en algunas de estas ciudades se dispensaban dosis de veneno a aquellos ciudadanos que le pedían para acabar con su sufrimiento. Aquí ya estamos hablando que desde mucho tiempo antes la eutanasia ha sido aplicada para las personas que no podían llevar una vida normal, por así decirlo, ya que les impedía una incapacidad que tuvieran, ya que tenían una enfermedad grave o por cualquier una razón que ellos le impidiera llevar una vida así digna. Y de igual manera, no solamente aunque no lo pidiera, había ocasiones que padres tenían hijos que nacían enfermos y estos podían acudir a quitarles la vida porque la vida que ellos iban a llevar en un futuro no iba a ser digna para ellos, pues se les iba a dificultar por alguna enfermedad o, como ya se le dijo, alguna capacidad diferente a de un ser humano que está sano, por decirlo así. El otro tema que se hablará será sobre la descripción del objeto de estudio. Aquí nos podemos rescatar que la muerte digna se considera uno de los temas con mayor polémica que existe, pues esto es lo que piensa
está lo que piensa la religión de esto, pero además está lo que dice la ley. Podemos hablar que la ley nos dice que el ser humano tiene derecho a una vida digna, pero si tiene un derecho a una vida digna, ¿no puede acaso llevar una muerte digna? ¿Por qué aferrarse a ese dolor, a que la persona sufra hasta los últimos días de su muerte? Como sabemos, aquí en México, la mayoría de la población está en una religión, y esto, quiera o no, influye en la toma de que aún esta herramienta no sea legal. Es decir, es demasiado importante que en México, al ser un país democrático, se tome en cuenta lo que dice el ciudadano sin excluir a nadie. Pues como es bien sabido, habrá personas que estén a favor, como también habrá quien esté en contra. Sin embargo, México es un país laico y hay ciudadanos que siguen otras religiones o ninguna. El problema es que la Iglesia Católica no se conforma con influir en la actitud de sus fieles, sino que interviene en las políticas públicas de los países para promover leyes o impedirlas de acuerdo con lo que establece su doctrina, sin importarle que las leyes se apliquen a todos los ciudadanos, sean o no católicos. Esto preocupa porque su poder para presionar en las políticas públicas está demostrado. Como bien sabemos, el México es un país laico. ¿Qué quiere decir laico? Que se debe regir sin ninguna religión, siempre buscando el bien del ciudadano. Aquí está la polémica, el por qué, si buscar un bien a un ciudadano también implica poder que este ciudadano muera bien, sano, no sano, sino sin dolor. ¿Esto por qué? Porque aquí en México no en todas las partes es legal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Al respecto, sobre la problemática, lo dice Clemente 2001. En una gran mayoría los creyentes rechazan la aplicación de la eutanasia, tanto pasiva como activa. Por lo contrario, se espera y pastoral se lucha hasta el final a favor de la vida del paciente terminal. Esto es lo que nos dice la religión, que una persona tiene que estar sufriendo, aunque no sea necesario, hasta morir. Nadie puede quitar la vida a otro ser humano, solamente Dios. Y nos dice que tienes que luchar hasta poder llegar ya el día en que mueras. Pero esto puede llevar consigo una vida de dolor, una vida que no debería ser vivida, o que más bien el paciente no desea vivirla. Y muchas veces tiene que aguantarse eso por lo que dice su religión. En contraste con lo que opinan las personas creyentes, es igual importante saber qué opinan las no creyentes, o en sí las personas que se encuentran en una situación deplorable, tanto familiares como el mismo paciente. Es conocido que existen personas en fase terminal que desean terminar con esa agonía que tienen en sus vidas, y aunque desean la muerte, la ley les prohíbe pedir asistencia para que acabe más rápido. Pero aquí es lo importante, se habla que el ser humano tiene derecho a una vida digna, pero también se tiene derecho a una muerte digna. Entonces, ¿por qué el mismo ser humano no puede decidir si seguir o morir a tan graves circunstancias? Es lo que se les estaba diciendo, que el mismo ser humano tiene la posibilidad de querer morir con dignidad, pero lamentablemente en México esta herramienta llamada eutanasia no es legal, y el que la aplique, inclusive la ley, te sanciona. También tenemos a este autor que es Hernández 2010, y este nos dice que se trata de suprimir la vida de pacientes incurables en fase terminal o de quienes padecen daño cerebral irreversible, que por situación viven en condiciones poco humanas, por lo que se trata de una manifestación de solidaridad y compasión. ¿Qué se puede rescatar de esto? De que la eutanasia, a más de dañar a una persona, es para ayudarla, porque la vida que se está llevando no es buena, no es digna, y que se necesita de que si el paciente lo quiere así, se puede utilizar la eutanasia para acabar con ese sufrimiento. Pero lamentablemente, como ya se ha venido diciendo, esta posibilidad no es legal, y por lo tanto el que ayude a una persona a morir se le considera delito. También tenemos al autor Álvarez 2017,
que dice que en México el debate sobre la muerte médicamente asistida se ha dado principalmente en el ámbito académico y legislativo, pero el tema también ha surgido en la opinión pública de manera intermitente, sobre todo cuando se han presentado iniciativas de ley para despenalizarla. En tales ocasiones la Iglesia ha expresado claramente su condena. Aquí existe ya la controversia entre la ley y la Iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces la ley dice algo, pero la Iglesia se opone. Pero si en México esto es un país democrático, es un país laico, lo que dice la Iglesia debe de ser muy punto y aparte a lo que se va a hacer por el bien de los ciudadanos. A continuación vamos a hablar sobre los propósitos que se esperan en este trabajo. Con los propósitos se pretende alcanzar un estudio más profundo para lograr conocer a mayor intensidad lo que es la problemática que se está estudiando, como en este caso es la muerte digna, y el alcance que tiene la Iglesia para afectar la ley en México, donde se busca conocer, analizar y explicar todo lo relacionado con las categorías y obtener un conocimiento más específico de ellas, y así tener una explicación más apropiada de cada uno de los siguientes propósitos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el supuesto. La religión ha sido desde hace mucho tiempo la que se encarga de decir a sus creyentes lo que se considera pecado y lo que no. Es por ello que el ser humano en la mayoría de los casos sigue esta religión para obtener descanso eterno. Como la religión juzga a todo aquel que quita la vida a otro, en este caso a la eutanasia ponen en conflicto de hacerla legal. Aunque México es país laico, aquí influye la Iglesia en ese tipo de decisiones. Como se dijo, la religión, específicamente la católica, prohíbe en sus mandamientos que dice que no matarás. Si tú ayudas a otra persona, aunque de esta sea mismo deseo por ya no vivir, eso se le considera pecado, por lo que no va a llegar con Dios. Esto nos dice la Iglesia, pero por eso se pone en controversia ley más Iglesia. Por lo tanto, aquí en México por lo mismo se hizo que sea laico en la toma de decisiones Seguiremos hablando con lo que es el objeto del estudio. Con esta investigación se busca conocer todo lo relacionado con eutanasia y por qué aún no es legal. Se busca que se pueda llegar a un bien social, tomando en cuenta todos los puntos a favor o en contra de lo que piensa el ciudadano, tanto en los creyentes y de los no creyentes, poniendo en una balanza ambas opiniones y de igual forma hacer respetar a un país laico en la toma de decisiones respecto a lo que es legal o no en México. Se pretende concientizar al ciudadano de lo que es esta herramienta y los beneficios que puedan surgir el tenerla legal. Marco teórico. Vamos a hablar del estado del arte y de los autores que yo retomé en las diferentes tesis. En ese trabajo está integrado por las diferentes tesis de investigadoras, las cuales están relacionadas con la eutanasia y el alcance que tiene la Iglesia para afectar la ley en México, en donde se hace una compilación de resultados de otras investigaciones sobre el tema señalado anteriormente. El primer término se analizará del trabajo de Martínez Fernández y Bon, 2017, en su trabajo de investigación Derecho a una muerte digna, la necesidad de relación de la eutanasia y el suicidio asistido en México, elaborado para la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados para obtener el título de licenciatura en Derecho, el cual se retoma el siguiente contenido. Durante mucho tiempo el concepto de muerte era definido como el cese total de funciones cardiorrespiratorias. Sin embargo, durante la década de los 60 propuso el concepto de muerte cerebral, y con el paso del tiempo fue siendo admitido por la comunidad científica y actualmente es aceptado en forma internacional. En nuestro país, la Ley General de Salud define la muerte como se cita a continuación. Artículo 343. Para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando 1. Se presente la muerte cerebral o 2. Se presenten los siguientes signos de muerte: la eutanasia completa y permanente de conciencia, la eutanasia permanente de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. De igual manera, retomamos al
autor Ávila de la Torre, 2017, en la tesis titulada Actitud ante la eutanasia, una exploración hemográfica, elaborada para la Universidad Autónoma del Estado de México para obtener el título de licenciado en psicología, señala que durante la Alemania nazi, históricamente durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940-1945, la eutanasia se practicaba de manera legal bajo las condiciones convenientes para el régimen. El término eutanasia, a pesar de su noble origen griego, ha quedado cargado de connotaciones desagradables, desde que los nazis la usaron para denominar los aberrantes procedimientos por medio de los cuales exterminaron a numerosos discapacitados físicos y mentales. En muchos casos esgrimiendo la hipócrita máscara de una supuesta piedad para con aquellos infortunados cuya vida solo les reportaría un inútil sufrimiento. Efectivamente, Hitler, el 1 de septiembre de 1879, ordena lo siguiente. El consejero del partido Bull y el doctor Ben asumirán la responsabilidad de ampliar sus atribuciones a los médicos designados expresamente para que razonablemente otorguen la muerte clemente a enfermos incurables después de juzgar críticamente su estado patológico. También tenemos el autor que lleva por nombre Velázquez Dora Luz, 2018, en su trabajo de investigación de la eutanasia como enfrentamiento al sentido de la existencia del enfermo terminal, elaborado por la Universidad Libre de la Facultad de Filosofía para obtener el título en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Se retomará lo siguiente. El hombre elige voluntariamente de un horizonte de posibilidades aquel proyecto de vida que interpreta cabalmente su esencia, pues su tarea fundamental es hacerse a sí mismo. Su ser se va construyendo a lo largo de la existencia de elegir un modo de vida desde el cual asume la cotidianidad como una permanente construcción de ese ser que desea llegar a ser. En tal sentido es autónomo para realizarse y fiel a su esencia tiene la plena libertad de llevar a cabo la edificación de ser su ser mismo. De igual forma tenemos a Risa, Granados, Martínez y Sánchez 2013, refiriéndose al concepto de enfermedad terminal, cita a la Organización Mundial de la Salud, que define como aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar su evolución y que por ello conlleva la muerte de un tiempo variable. Como cuarto autor tenemos a Torres Navarro Tonatzin, Guadalupe, 2015, su trabajo de investigación, El derecho a la eutanasia, una perspectiva global de los derechos que asisten a pacientes en etapa terminal y su análisis en México, elaborado para la Universidad Autónoma de Baja California Sur para obtener el grado de maestro en Ciencias Sociales con orientación en globalización, el cual se retoma el siguiente contenido. La dignidad de las personas nos ofrece como una categoría pluridimensional. Al respecto, Ruiz Jiménez ha distinguido 4 niveles o dimensiones de la dignidad. 1. La dimensión religiosa, en cuya virtud se concibe el nombre al hombre a imagen y semejanza de Dios. 2. La dimensión ontológica. 3. La dimensión ética. 4. La dimensión social. Ya pasaremos a hablar sobre los temas que tiene nuestro trabajo. El primer tema es la eutanasia, el impacto que tiene la Iglesia en la no despenalización. El título de este capítulo se puede presentar para diferentes puntos de vista, ya que hablar sobre la eutanasia abarca aspectos de índole legal, médica y religiosa, haciendo esto una constante controversia en todo aquel que aborda un tema sobre eutanasia. Para abordar principalmente este capítulo se desarrolla un concepto sobre eutanasia y lo que ahí se desprende. Concepto de eutanasia. Vocablo proveniente del griego que tiene por significado como buena muerte, es la acción u omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad que ya no tiene cura o que es demasiado dolorosa para la persona. Trata de quitar la vida de una persona que así ya lo desea porque tiene una vida llena de agonía y lo cual ya no se desea. En otras palabras, podemos rescatar que la eutanasia es una herramienta que se utiliza para poder ponerle fin al sufrimiento de una persona, el cual ya no desea estar viviendo y solicita esta práctica para poder así acabar con esto más rápidamente. Al respecto, Cárdenas 2011, retomando Quintana 2000, dice que la acción de acortar voluntariamente la vida de quien sufrió una enfermedad incurable le reclama seria e insistentemente para hacer cesar sus insoportables dolores. Como bien lo dice este autor, la eutanasia existe para acabar definitivamente con el dolor de una persona.
No hay que confundir eutanasia de una muerte asistida, ya que hablar de muerte asistida se trata de que la misma persona provoque su muerte, y eutanasia no. Eutanasia se habla de que la persona, al no poder quitarse la vida por sí sola, solicita la ayuda de otra persona para poder hacerlo rápido y sin dolor. Se sabe que hay dos tipos de eutanasia. Primero hablaremos sobre la activa, que es el hecho de adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable. Esta posee dos formas, activa y pasiva. La activa es cuando el paciente solicita que se le ponga algún medicamento o algo para acabar ya con la vida. El paciente solicita morir. Y en la pasiva es lo contrario. El paciente sabe que va a morir, pero él decide ya no ponerse ningún tratamiento para que la muerte llegue cuando tenga que llegar, y así evitar estar en constante idas al hospital y cosas así. Al respecto, el autor Vega 2000 dice que, sin embargo, actualmente se entiende por eutanasia aquella acción eutanasia activa u omisión eutanasia pasiva, encaminada a la muerte de una manera indolora a los enfermos incurables. Son características esenciales de la eutanasia el ser provocada por personal sanitario y la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora. También al respecto, Ortiz 2019 señala que es la eutanasia directa, aquella que consiste en que la muerte se produce directamente cuando, por ejemplo, se aplica una dosis mortal que por sí misma causa la muerte, y la indirecta, aquella que consiste en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital. De esto podemos rescatar que hay diferentes tipos de eutanasia. Lo que diferencia una de la otra es que, como por ejemplo en la activa, la persona solicita a una persona que es médico o encargado de la salud. El siguiente tema que abordaremos es la Iglesia y el impacto que tiene en la legislación en México. Principalmente se abordará en este tema el hecho que en México nuestra ley nos marca que el país será regido por una sociedad laica sin poner de intermediaria a cualquier religión. La separación de la Iglesia y el Estado representó un proyecto que buscaba minar los privilegios desmedidos que poseía un sector limitado de la población. La laicidad del Estado mexicano es uno de los más grandes compromisos y proyectos de Benito Juárez, ya que él renunció de ser secretario de Gobernación, ya que las autoridades querían consignar a quienes se negaban a pagar el diezmo. Es muy conocido que desde tiempos de colonización México se había regido principalmente por lo que emanaba de la Iglesia, poniendo inclusive castigos a quienes incumplieran un mandato de la misma. La Iglesia siempre estaba presente en México desde aspectos políticos, económicos, educativos y sociales. Prácticamente tenían el dominio de la nación. Así lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Pero más específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, artículo 130, el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia orienta las normas contenidas en el presente artículo. La Iglesia y además agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Los mexicanos no puedan ejercer el ministerio de cualquier culto. Esto nos habla que la ley nos marca específicamente que la Iglesia tiene que llevar sus asuntos muy aparte de la ley. La ley se guía por ser autónoma, por buscar el bien de la población, y la Iglesia no tiene que influir en cualquier toma de decisiones, ya sea de educación, ya sea pública, ya sea en el sector salud, ya que, como bien sabemos, la ley busca salvaguardar los derechos fundamentales. A continuación abordaremos la eutanasia y la opinión de la Iglesia. Aquí nos centraremos en lo que realmente piensa la Iglesia acerca de la eutanasia. Se abordarán diferentes religiones, pero la que nos interesa principalmente es la católica. La vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder para darla y quitarla. Es bien conocido que la Iglesia se niega rotundamente a que se aplique la eutanasia, sea donde sea, puesto que en su creencia el único que tiene
ese poder es Dios, y el que haga lo contrario será condenado por él mismo. La Sagrada Escritura es clara al señalar que la vida es un don de Dios. Bajo esta idea, toda persona, institución o gobierno debe hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida propia y la de los demás. Por eso no es posible que ninguna persona, institución o gobierno considere que tiene derecho a quitar la vida de otra persona. La religión católica es la dominante en la gran mayoría del mundo, pero en especial en América Latina y Europa. El pensamiento de la Iglesia católica hacia la eutanasia habla de que Dios es el dueño de la vida y el hombre es su mero administrador. La muerte directamente querida se opone al amor a sí mismo. Buscar la propia muerte contraviene las responsabilidades respecto a la sociedad. La Iglesia católica siempre ha mantenido un firme defensor de la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Un claro ejemplo de ello es lo que dice los 10 mandamientos en su artículo 5. No matarás. Habéis oído de los antepasados, no matarás, y aquel que mate será ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Esto se refiere a que nadie está facultado por Dios a quitar la vida a otro ser humano. Sea cual sea la condición en la que se encuentre, de ser así, el responsable de ello se enfrentará a Dios mismo. También de igual manera Velázquez 2001 dice que en una gran mayoría los de creyentes rechazan la aplicación de la eutanasia tanto pasiva como activa, por lo contrario se espera y pastoral se lucha hasta el final a favor de la vida del paciente terminal. Pero también la Iglesia Católica habla sobre la interrupción de tratamientos onerosos, peligrosos o extraordinarios o desproporcionados a los resultados que de lo contrario a la eutanasia, esta puede ser considerada legítima. No han de minimizarse los escenarios inquietantes para el futuro del hombre ni los nuevos potentes instrumentos que la cultura de la muerte tiene a su disposición. A la plaga difusa trágica del aborto podría añadirse en el futuro una sistemática planificación eugenésica de los nacimientos. Por otro lado, se va abriendo una mente eutanástica, manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida. Detrás de esos escenarios hay planteamientos culturales que señalan que Dios a la vida humana. Aquí se puede rescatar que la Iglesia principalmente es la que se opone rotundamente a que se practique la eutanasia, ya que solamente Dios es el único que le concierne quitar la vida a un ser humano, y el que lo haga se está condenando a que Dios lo castigue, puesto que, como se dijo, Dios es el único acreedor con esta facultad, y cualquier ser humano que lo haga estará cometiendo un pecado. Ahora hablaremos de la influencia de la Iglesia para la no despenalización de la eutanasia en México. Ya se habló de la eutanasia, del alcance de la Iglesia en la toma de decisiones en México y lo que piensa la Iglesia de la eutanasia. Por eso es importante retomar la influencia de la Iglesia para que aún no sea legal. Bueno, en algunas partes de la República es legal, pero solo en algunos casos. Para eso se pretende dar una vista clara de la repercusión de la Iglesia en la eutanasia. Como ya se dijo, en México la mayoría de sus pobladores están en alguna religión, pero lo que predomina es la religión católica. La religión católica está presente en la vida de los mexicanos desde la llegada de los españoles, pues antes aquí todo se le atribuía a dioses como el sol, la luna, etc. Pero desde los españoles se inculcó una religión con un mismo Dios que es el que creó todo el universo, y después de ello la aparición de la Virgen de Guadalupe, otro ser que aquí particularmente es adorado por los mexicanos. Hablar de eutanasia en México es que no se puede quitar la vida de una persona, inclusive entre los mismos senadores se opone a modificar esta pena, pues se considera que si quitas la vida a otro es homicidio, y este tiene consecuencias dependiendo la forma en que se haga, pero todo lleva a ser homicidio, por lo tanto matar a una persona, ya sea directa o indirectamente, es homicidio. En la fe cristiana se cree que todo aquel que siga la palabra de Dios tendrá una resurrección así como Jesús. La plena certeza de la fe cristiana estriba en su lucha frontal contra la muerte. Es sin duda la resurrección de Jesucristo, hecho insólito pero decisivo para la religión cristiana. Así lo dice Martínez 2017. En ese sentido de ideas, es incongruente que una institución que no se caracteriza por ser gran ética o respeto a los derechos humanos haga pugna por imponer su doctrina basándose únicamente en su poder de facto. Es decir, en el hecho de que aproximadamente el 80% de la población mexicana pertenece a la religión católica. Como se puede apreciar, este autor señala su punto de vista de que la Iglesia es una institución que no tiene un respeto hacia los derechos humanos, las tenga de ganar en un país donde la mayoría de los mexicanos son católicos.
Al igual, Hans 2016 habla que será el cristianismo el declarar a toda la humanidad en hermandad de Jesús y por el Hijo del mismo Dios, quien extenderá la prohibición de matar a cualquier ser humano. Ahora hablaremos a continuación sobre los factores que influyen en que la eutanasia no sea legal en México. Ya hablamos que la Iglesia influye, pero ¿qué otros aspectos hay para que no sea legal? México, al igual de muchos países del mundo, la República del mundo, la eutanasia está prohibida. Cabe señalar que solo 3 estados de la República Mexicana son legales, los cuales son Aguascalientes, Michoacán y Ciudad de México. La legislación sobre la eutanasia en México distingue entre eutanasia activa y pasiva, desde el 7 de enero de 2008. La ley permite a personas con enfermedades terminales o a sus parientes más cercanos, si se encuentran inconscientes, rechazar médicamente la medicación y tratamiento que se puede extender la vida, lo que conoce como eutanasia pasiva. En Ciudad de México, en el estado de Aguascalientes, desde el 6 de abril de 2019 y desde el 1 de septiembre de 2009 en el estado de Michoacán. Pero, ¿qué pasa con el resto de los estados? Si bien es cierto, la Iglesia ha influido mucho en esta toma de decisiones, pero ya es conocido que una parte importante de la población que quiere que las personas que sufren sin posibilidad de alivio por una enfermedad o condición médica pueda, si así lo desea, contar con la ayuda de un médico para adelantar su muerte. En México, como en la mayoría de los países, solo se está reconociendo la voluntad de las personas que no quieren la opción de una muerte pronta, eutanasia, por lo que es necesario que también se tome en cuenta la opinión de las personas que sí lo desean aplicar. Al igual que la población, los médicos están divididos su ideología sobre una acción que causa la muerte. Es entendible que, siendo personales que se formaron para curar, les resulta muy difícil ayudar a morir a un paciente, por lo que algunos se oponen categóricamente a dejar morir a un paciente. De hecho, esta objeción está reconocida en las leyes de los lugares que actualmente se permite la eutanasia, pues ningún médico está obligado a responder al pedido de un paciente de ser ayudado a morir. Al respecto, Álvarez 2017 dice que quizá uno de los mayores desafíos en México al considerar la despenalización de la eutanasia es transmitir confianza de su adecuada aplicación a una sociedad que tiene razones para no fiarse plenamente ni de las instituciones ni de los médicos. Pacientes, familiares y el propio personal de salud denuncian actuaciones inadecuadas a la atención médica, realización de procedimientos innecesarios y sobre todo una comunicación deficiente de los médicos hacia pacientes y familiares, quienes muchas veces se sienten ignorados, devaluados e incluso engañados a una de las principales causas de confianza. Esto nos dice que actualmente en México la salud en las personas tienen como esa desconfianza al respecto a lo que hacen. Y esto es que lleva a que, ¿cómo vas a estar seguro de que se está aplicando adecuadamente la eutanasia? Que no se está llevando más allá de lo que se busca, que es un bien para la misma persona que está en una situación grave. Es muy importante aclarar que en el ámbito federal la eutanasia se encuentra expresamente prohibida efectivamente. La Ley General de Salud establece lo siguiente. Artículo 166 bis 21. Queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Federal, bajo el amparo de esta ley. Entre casos estará a lo que señalaban las disposiciones penales aplicables. Por su parte, el Código Penal Federal asienta en el artículo 312, el que presenta auxilio o indulgere a otra persona que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo presentara hasta el punto de ejecutar el mismo, la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. De igual manera, el Código Penal de Sinaloa, en el capítulo 4, sobre instigación o ayuda al suicidio, está previsto que en el artículo 151, al que instigue, ayude a otro para que se suicide, se le impondrá prisión de 1 a 8 años si el suicidio se consumase. Si el suicidio no se consuma, la prisión será de 3 meses a 4 años. Pero si se causan lesiones, se aplicará de 6 meses a 6 años de prisión. Aquí nos podemos dar cuenta que la ley, tanto la Ley General de Salud, tanto los códigos penales, prohíben rotundamente la eutanasia, dejando a un lado lo que los pacientes desean. Es importante que se aclare esta situación, ya que si la ley busca ayudar siempre al ser humano a tener una vida buena, una vida digna, también se le garantice una muerte digna. Enseguida hablaremos sobre el marco cualitativo que se usó. En este caso, yo utilicé
el método cualitativo. De igual manera tengo diferentes autores que hablan, pero uno de ellos nos explica qué es este método. Es el de Trujillo 2019, que dice que el enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las ideas del paradigma interpretativa desarrollado por las ciencias sociales, según el cual no existe una realidad social única, más bien variadas realidades construidas desde la óptica personal de cada uno de los individuos. Este enfoque requiere que el investigador busque y comprenda las motivaciones del grupo estudiado, abandonando su óptica personal. Este es un enfoque global y flexible en donde se establece una relación directa entre el observador y el observado. Igual Toledo 2016 habla que el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación e hipótesis proceda a la recolección y análisis de los todos. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes. Asimismo, el enfoque cualitativo es aplicar en el estudio de la eutanasia y el impacto que tiene la Iglesia en la nueva despenalización en México, porque este método se enfoca en darle explicación a la problemática que se suscita por el alcance que llega a tener la Iglesia en un país que se rige por la laicidad sobre las leyes, en especial en cuestión de la eutanasia, y así darle respuesta a este suceso a todas las interrogantes que se pudiera plantear durante el desarrollo del protocolo utilizando las herramientas adecuadas. La metodología que se usó es el método fenomenológico, que según Hurst establece que el investigador debe partir realizando una colección histórica de sus experiencias con el fin de lograr un juicio objetivo y neutral que permita acceder a una conciencia pura. Las técnicas que se utilizaron en este método son de la forma concreta y directa de aplicar los métodos mediante técnicas específicas. Estas permiten una mayor. La técnica aplicable de acuerdo al método fenomenológico utilizado para la metodología serían las siguientes. El estudio del caso Ruiz 2012 señala que el estudio del caso es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión de profundidad de un objeto, hecho o proceso o acontecimiento en su contexto natural. La entrevista Valeras 2014 explica que se presenta una afirmación que puede ser favorable o positiva o bien desfavorable o negativa y luego se proporcionan alternativas graduales de responsables. Ahora bien, hablaremos sobre las conclusiones. Esto es lo que yo pienso al respecto de la eutanasia y a mi ver lo que estaría bien que se aplicara. La eutanasia ha estado presente desde las épocas antiguas en todo el mundo. Se ha puesto en duda si estaría bien o no despenalizar la eutanasia, pero especialmente en México tiene años el debate sobre la eutanasia. Este debate sobre la eutanasia ha llevado a que aún no se despenalice completamente, puesto que solo en 3 estados de la República Mexicana es legal, y decir legal es que solo en casos excepcionales y que el paciente le requiera por aplicarse. Hablar de eutanasia es hablar de un derecho fundamental. Considerando que así como México protege la vida como un derecho fundamental, el derecho a morir con dignidad es otro, ya que una persona que está sufriendo día a día con dolor tiene ese derecho. Se puede saber que siempre habrá 2 posturas referente a la eutanasia, los que están a favor y los que están en contra. Pero en lo particular considero que dejar morir con dolor cuando se está en una situación terminal es una pérdida de dignidad para el ser humano que lo está padeciendo. Se debe dejar aparte las críticas que provengan de órdenes religiosos, ya que en México la Iglesia no rige el país, ni de cómo se han de aplicar las leyes, ya que se es conocido en México es un país laico, que lo que busca en sus leyes es salvaguardar los derechos humanos, y como derecho humano está el derecho a morir pacíficamente. Existen tratados internacionales que protegen la vida así como la muerte digna del ser humano, y México es un país que se rige también por estos tratados. Entonces, ¿por qué no plasmar como derecho fundamental la muerte digna si es necesario? Se sabe que la Iglesia influye significativamente en la toma de decisiones en México, ya que la mayoría de sus poblaciones está en una religión, ya sea católica u otra, y esta les prohíbe de ser partícipe en tomar las decisiones de morir y poder morir con la ayuda de la eutanasia. Esto afecta en la plena función de la ley en México, puesto que en un ente como la Iglesia toma demasiado valor en la decisión de hacer legal o no la eutanasia. Se debe tomar en cuenta siempre la voluntad de las personas, en que ésta pueda tener una vida plena y llena de libertad tanto física como psicológica. Si una persona tiene una enfermedad grave e incurable, que sus días se han vuelto llenos de sufrimiento, deberán tener la oportunidad de decidir si quieren seguir viviendo o si desean una muerte rápida y sin dolor.
Los enfermos terminales tienen autoridad moral sobre sus vidas y deberían permitir poder acceder a los médicos que les facilite lograr una muerte pronta, pero lo más importante, sin dolor, logrando así una muerte digna para el paciente. No se debería permitir a ningún paciente terminal llevar una vida llena de agonía y de no saber si el día de mañana ya se acabará el sufrimiento, y por lo tanto darles la oportunidad de decidir si quieren seguir luchando en esta vida o desean una muerte indolora. El país mexicano debe ser reconocido como un Estado de Derecho respetuoso de los derechos fundamentales y de las instituciones democráticas. Ha de partir de la consideración jurídica, no de la religión, que estos derechos encarnan una idea o definición de persona y que por encima de ello no puede estar la disposición cerrada de una ideología legalista que generalmente encuentra su justificación en la famosa razón de Estado para limitar lo que ella misma pretende salvaguardar, los derechos humanos. Así podemos dar con concluida nuestro protocolo de investigación, esperando haya sido de su agrado y se haya entendido. Por su atención, muchas gracias.